Buenas noches, estimables hermanos y hermanas que se conectan en esta noche para estudiar la Santa Palabra de Dios. Un privilegio que nos da Dios de estudiar su Santa Palabra, de conocerle a Él y conocer su voluntad. Vamos en esta noche a poner este momento en las manos de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ya veo el primer reporte de sintonía, así que estoy contento, alegre por ello, porque se van sumando poco a poco los que atienden a esta hora de estudio bíblico. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda. Aleluya. Señor Santo, Señor bendito, Señor precioso, te damos infinitas gracias en esta noche por darnos la oportunidad de acercarnos a tu santa palabra con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, con humildad, Señor, de que no sabemos todo, Señor, pidiendo la guianza de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, que glorifique a Jesucristo, que edifiques nuestra vida, que des dirección, que des fortaleza, Señor. En el nombre precioso de Cristo, Señor. Que cada persona que en esta noche se conecte a este tiempo de estudio sea bendecido, Señor. Su fe se fortalezca, Señor. El conocimiento de las doctrinas que gobiernan la vida del creyente y de los privilegios que tenemos en Cristo Jesús, Señor, con claridad los podamos abrazar, entender, abrazarlos, estar agradecidos, vivirlos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Gloria al Señor. Aleluya. Alicia y Ilse, Dios les bendiga. Bendiciones por estar acá esta noche. Bueno, esta noche vamos a tocar un tema. Veníamos hablando del arrepentimiento, que es una de las grandes doctrinas de la palabra del Señor. Y hablamos que el arrepentimiento es el paso de entrada a una nueva vida en Cristo y también el arrepentimiento es algo diario en la vida del cristiano porque siempre de una u otra forma le fallamos al Señor. Pero en esta noche vamos a tocar algo muy importante, un tema muy importante que es la justificación. La justificación. Porque vamos a encontrar que la palabra de Dios habla mucho de la justificación, habla mucho de que Dios nos ha justificado en Cristo Jesús. Y entonces es un tema importante para abrazarlo y para entenderlo. La justificación. ¿Qué es la justificación? Porque muchas veces los cristianos decimos, yo estoy justificado en Cristo Jesús, el Señor nos justificó. Bueno, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la justificación, verdad? ¿Qué entendemos por justificación? Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Como siempre, este es un tiempo que caminamos con despacio, con calma en el tema, en cualquier tema. María Emilia Fallas, Dios la bendiga. Buenas noches, bienvenida. Caminamos despacio en los temas para poder ir viendo texto tras texto, escritura tras escritura. Porque, digamos, un domingo en una predicación, normalmente uno a veces menciona los textos, menciona el personaje, menciona una situación, pero no se tiene el mismo tiempo para
leer con calma la escritura y permitir que el Espíritu Santo nos haga ver, nos haga valorar de una manera diferente cada uno de los textos. Entonces, bueno, tema, la justificación. La justificación. Estamos en una serie este año, ¿verdad? En una serie que se llama En esto creemos, y entonces por eso vamos abarcando todo, la palabra de Dios, que en Dios coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quién es el Padre, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que es lo que la Biblia dice con respecto al pecado, lo que la Biblia dice con respecto al arrepentimiento, y hoy entramos con este tema precioso de la justificación. Entonces, Romanos capítulo 5, vamos al libro de Romanos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 11, siguiéndolo con calma, ¿verdad? Romanos 5, del 1 al 11. Espero que ya tenga su Biblia abierta. Vea cómo comienza el verso 1, capítulo 5, verso 1 de Romanos. Dice, justificados. Estamos hablando de la justificación, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tais, buenas noches. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Jenny, Dios la bendiga, gloria al Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Vamos por el verso 9. Pues mucho más estando, oiga de nuevo la palabra, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, observe que varias veces aparecen en este capítulo la palabra justificación. El verso 1, aunque no dice justificación, dice justificados. Dice que nosotros los cristianos estamos justificados. Y también vemos que el verso 9 dice, estando ya justificados en su sangre. Entonces, vemos cómo se repite esta palabra justificación, y podríamos tomar como base en esta noche Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Entonces somos justificados en la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué somos? Somos justificados en la sangre de Cristo Jesús, es decir, en su sacrificio, en su muerte. Ahora bien, ¿qué significa justificación?
¿Qué significa la palabra justificación? Sobre todo en la Biblia, ¿verdad? Bueno, antes de decir lo que es la justificación, quiero decirle que esta palabra aparece unas pocas veces. Gracias, hermana Ilse, por poner el texto base que hemos leído, Romanos 5, 1 al 11, y a este texto, si quiere usted tiene ahí su Biblia, póngale una ceñita porque vamos a ir a otros textos y vamos a regresar a este. Antes de hablar de lo que es la justificación, bueno, digamos que no sabemos qué es, pero sabemos que lo tenemos hasta el momento. Dice que estamos justificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. La palabra justificación aparece unas 3 veces. Las palabritas griegas que se tradujo como justificación aparece unas 3 veces. Y ahí mismo en Romanos 5, el verso 18. Vimos el verso 9, ahora vea el verso 18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está hablando de Adán, que por el pecado, por la transgresión de Adán, ese es el uno, vino la condenación a todos los hombres. Pero oiga qué lindo, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, por su justicia, dice, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, bueno, ya sabemos que somos justificados por su sangre preciosa y ya sabemos que por la justicia de Cristo, los creyentes somos todos justificados. Ya tenemos 2 textos. Todavía no hemos definido qué es la justificación. Romanos 4:25 es el otro texto que habla de justificación. Y ya voy a decir qué significan estos 3 textos, ¿verdad? Entonces, en 5:10 de Romanos dice que nosotros somos justificados en la sangre de Cristo Jesús. Y Romanos 5:18 dice que somos justificados por la justicia, por la vida justa de Cristo Jesús. Y ahora Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vemos que Cristo, dice, murió, fue entregado, murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Entonces, somos justificados en su sangre, somos justificados por la justicia de Cristo y somos justificados por su resurrección. Y ahora preguntémonos en estos 3 textos, ¿qué es la justificación? Bueno, no me gusta a mí estar mencionando palabritas. Hermana Carmen, Dios la bendiga. Buenas noches. No me gusta estar hablando palabritas en griego ahí porque no nos sirve de mucho, la verdad. Y a veces hasta las pronunciamos mal porque se nos dificulta la pronunciación de un idioma. Y nada hacemos con saber las palabras en griego, sino saber que hay unas palabras en griego que se han traducido de esa forma. Y voy a mencionar la dikaiosis. Es una palabrita que es la que encontramos en Romanos 5:10, 5:18 y 4:25. Y se traduce en justificación. Pero, ¿qué significa? Bueno, justificación es el acto por medio del cual Dios declara a las personas libres de toda culpa que había contra ellos y los hace aceptables en su presencia. Entonces, es un acto divino. ¿Qué es la justificación? Es un acto divino por el que Dios declara inocente, por el que Dios declara a la persona libre de toda culpa que había en esa persona. Culpa por el pecado, culpa por no tener a Dios, culpa por haberle dado la espalda al Señor. Dios
justifica, es el acto de Dios por el cual Dios declara sin culpa, ¿verdad? Dios declara libre de culpa a una persona, libre de toda culpa, y además de eso, lo acepta en su presencia. Vea qué lindo, ¿verdad? Dios lo declara libre de toda culpa, lo declara libre de toda culpa, está libre de toda culpa y lo acepta en su presencia. Eso es la justificación, es un acto divino por el que Dios nos declara libres de toda culpa, y nos da acceso a su presencia. Es algo precioso. Entonces, vea, cojamos estos 3 versículos y pongámosle la definición. Dice 5:10 que somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que Dios Padre, por la sangre de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por ese sacrificio nos ha declarado a nosotros sin culpa y nos da libertad de acercarnos a su presencia. ¿Por qué? Por la sangre de su Hijo Jesucristo. Por la vida justa de Cristo, por esa santidad y esa justicia de la vida de Cristo, Dios Padre nos ha declarado libres de toda culpa y nos acepta en su presencia. Eso es justificación, ¿verdad? Y por la resurrección de Cristo, por el hecho de que Él llevó nuestros pecados, dice Romanos 4:25, por el hecho de que Él llevó nuestros pecados, todos nuestros pecados, sobre su cuerpo en la cruz del Calvario y resucitó, Dios Padre nos declara libres de toda culpa y nos da acceso a su presencia. Eso es justificación. Una palabrita técnica, ¿verdad? Dios nos declara libres de toda culpa y nos da acceso a su presencia. Qué lindo, hermanos. Y el asunto es que pedimos al Espíritu Santo que Él produzca algo en nuestro espíritu, nos conmueva, toque nuestro corazón, porque no es cualquier cosa el que Dios Padre diga de nosotros: son libres de toda culpa, no importa lo que hayan hecho, son libres de toda culpa y aceptados en mi presencia. Este es el equivalente, hermanos, a lo que sucedía en la vida del pueblo de Israel cuando las personas cometían ciertos actos que merecían el castigo, que eran culpables, recuerda esa palabra, culpables de transgredir la ley de Dios o de hacer algo que estaba ofendiendo a Dios. Entonces los llevaban ante un juez, ¿verdad? A una situación judicial para ser juzgados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba con ese juicio? Bueno, habían momentos en que se declaraba libre de toda culpa la persona. Se demostraba, en ese caso se demostraba que era libre de toda culpa. Pero hermanos, en el caso de la justificación, su significado en el Nuevo Testamento es que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, está en el tribunal de Dios. Yo estoy en el tribunal de Dios. Dios es el juez. Y nosotros somos culpables ante Dios. Somos culpables. Porque desde que ya de niños empezamos a adquirir conciencia, empezamos a mentir, a hacer cosas ya con mala intención, empieza a manifestarse ese pecado que hemos heredado de Adán, empieza a manifestarse. Y empieza a manifestarse esa naturaleza pecaminosa. Y recordando lo que la Biblia dice, que la ley, los 10 mandamientos es una cadena de 10 eslabones, y que no es solamente que yo mentí y quebranté un mandamiento, no, es que al mentir rompí un eslabón, rompí uno de los mandamientos.
y al romper ese mandamiento quebranté toda la ley. Es como si hubiera quebrantado todos los 10 mandamientos. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Bueno, lea con calma, después lo lee con calma, no lo voy a leer ahora, anótelo. Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice que si ofendemos en un punto de la ley, en un solo punto, nos hacemos culpables de haber quebrantado los 10 mandamientos completos, la ley de Dios, porque la ley de Dios es una. Y cuando quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todo. Y entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida, antes de conocer a Cristo, cuántas veces en nuestra vida quebrantamos toda la ley? Teníamos un deudón ante Dios, un deudón, imposible de pagar, con buenas obras ni con nada. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. Dice, el Señor Jesús enseñó el Padre Nuestro en 2 ocasiones. Y en una de esas dice ofensas y en otra dice deudas. O sea que hemos ofendido a Dios por quebrantar la ley y hemos adquirido un deudón porque cada vez que cometimos un pecado quebrantamos los 10 mandamientos. Asesinamos, fuimos idólatras, todo, quebrantamos los 10 mandamientos al quebrantar el más pequeño de ellos. Entonces teníamos un deudón ante Dios y estamos ante el tribunal de Dios y Dios es el juez y nos va a declarar culpables, tenemos una deuda. Pero dice, te absuelvo de toda culpa. Te absuelvo de toda culpa. Mire, a mí se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Te absuelvo de toda culpa. Voy a coger aquí la primera persona la última persona que me aparece aquí, Ilse. Te absuelvo de toda culpa, te dice Dios, por la sangre de mi Hijo amado. Porque Él con su sangre, con su vida, pagó y derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso te absuelvo de toda culpa y te permito estar en mi presencia. Y porque mi Hijo llevó todos tus pecados, murió, pero resucitó, porque resucitó, te absuelvo de toda culpa y te dejo estar en mi presencia. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, eso es justificación, es el acto de Dios, Dios como juez, que nos declara absueltos, libres de toda culpa y más allá de eso, nos da acceso a su presencia. Fíjese si es maravilloso esto de la justificación, ¿verdad? A veces sí soy salvo, gloria a Dios, pero en realidad no estamos midiendo el alcance de nuestra salvación, el alcance de nuestra salvación. Por eso el libro de Hebreos dice una salvación tan grande que podemos pasar los años, los días, los meses que Dios nos dé en esta tierra, reflexionando sobre el maravilloso privilegio de la justificación, de la salvación tan grande que tenemos. Y aún podríamos pasar toda la eternidad y no alcanzaremos, hermanos, no alcanzaremos a comprender la maravilla de la salvación, de la justificación. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas, en ese momento somos salvos y Dios nos declara justificados. En ese momento nos dice, estás libre de toda culpa por la sangre de mi Hijo, por su resurrección y su vida justa. Te declaro a ti libre de toda culpa y te doy permiso de estar en mi presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¡Qué tremendo esto, hermanos! ¡Qué tremendo! Ahora, vea qué lindo lo que dice Romanos 5:10. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 10. Dice,
perdón, 5.1, luego vamos a leer el 10. Pero el 5.1, Romanos 5.1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vea qué lindo. Tenemos paz para con Dios. Perdonen que mueva un poquito la cámara. Tenemos paz para con Dios. Note que no dice tenemos paz de Dios, porque eso es diferente. Sabemos que Dios nos da su paz en nuestro corazón, la paz de Dios que sobrellena todo entendimiento. Pero aquí es otro tipo de paz. Dice que al ser justificados tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos en paz con Dios. Porque teníamos un deudón. ¿Cómo vamos a estar en paz con una gran deuda? ¿Cómo vamos a estar en paz cuando vivimos ofendiendo al Todopoderoso? No podemos tener paz con Él. Estamos enemistados con Él. Pero ahora que vinimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos verdaderamente, nos dio la salvación por la fe, inmediatamente en ese mismo momento, dice, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios, ahora estamos en paz con Él. Ahora estamos, hemos hecho las paces, ¿verdad? Con Él, a un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. Nosotros nunca podríamos hacer las paces con Dios por nosotros mismos. Nosotros nunca podríamos llegar a estar en paz con Dios por nada que usted y yo hagamos, por nada. Pero Él nos justifica y entonces estamos en paz con Él. Estamos en paz con Dios, bendito sea el Señor. Ya no nos culpa de ningún pecado. No nos culpa ningún pecado y nos permite estar en su presencia. A veces el diablo viene a rebuscar la basura, viene a rebuscar en el pasado de nuestras vidas y viene a recordarnos situaciones, eventos, pecados, momentos de nuestra vida, del pasado, y tenemos que decirle, diablo, yo fui justificado. Estoy en paz para con Dios. Estoy en paz con Dios. Dios no me culpa de ningún pecado, no me culpa ningún pecado, porque suficiente fue la sangre de su Hijo. Él me ha declarado justificado, libre de todo pecado y me da acceso a su presencia. Ojalá usted pueda aprenderse lo que es la justificación, ¿verdad? Es el hecho de que Dios como juez, sabiendo que yo soy culpable y de que le he ofendido, me declara libre de toda culpa y me permite estar en su presencia. Es decir, estoy en paz con Dios. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso, ¿ah? Ahora, hay tres elementos que son inseparables en la justificación. Cuando Dios nos justifica, ahora, esa justificación sucede en el mismo momento en que le entregamos nuestra vida al Señor. Son tantas las cosas que ocurren cuando una persona se entrega a Jesucristo, le pide perdón, se arrepiente de su vida sin Cristo, su vida sin Dios, de su vida pecaminosa, reconoce que es un pecador y le pide perdón al Señor y le recibe a su Hijo Jesucristo como Salvador personal. En ese mismo instante suceden tantas cosas. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Nacemos de nuevo, somos regenerados. Y una de esas cosas instantáneas que suceden en ese mismo momento, si de verdad hemos tenido una conversión, es que somos justificados. Dios nos declara libres de toda culpa y nos permite estar en su presencia. Y ahora estamos en paz para con Dios, en paz con Dios. Y
Este acto de declararnos libre de toda culpa, este acto llamado justificación, conlleva tres cosas, conlleva tres elementos, llamémosle elementos, conlleva tres elementos que son inseparables. La justificación en sí, cuando somos justificados, lleva tres elementos. Uno de esos es el perdón. No puede haber justificación sin que la persona sea perdonada por Dios de todos sus pecados. Repito, no puede haber justificación sin que la persona sea perdonada por Dios de todos sus pecados. Porque acuérdense que justificación significa que Dios nos declara libre de toda culpa. Al declararnos libre de toda culpa significa que nos está perdonando ese deudón. Nos está perdonando esas ofensas que habla el Padre Nuestro y esa deuda que habla el Padre Nuestro. Nos está perdonando. La justificación lleva en sí el perdón. La palabra perdón, aparecen de nuevo varias palabritas griegas ahí que se traducen perdón. Y una de ellas que aparece muy frecuente significa ser libre de cautividad y la cancelación de la culpa del pecado. Entonces vea qué lindo, ¿verdad? Perdón significa que alguien pagó la cuenta por nuestro pecado. ¿Quién pagó la cuenta por nuestro pecado? Jesucristo. Aleluya. Tenemos una deuda con Dios. Le hemos ofendido y hemos pecado. Tenemos una deuda con Él. Pero su Hijo Jesucristo viene y le cancela al Padre esa deuda que usted y yo tenemos. ¿Se la cancela con qué? No con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, perdón es cancelación de la culpa, ¿verdad? También la palabra perdón, traducida en griego, también significa soltar, no solo cancelar, sino significa soltar. Cuando estamos muy endeudados, tenemos muchas deudas, ¿qué es lo que a veces decimos? Uy, yo me siento amarrado y atado por un montón de deudas. Yo quiero soltarme de estas deudas, ¿verdad? Expresamos de esa forma. Bueno, perdón significa que nos sueltan de toda deuda como si nunca hubiera existido esa deuda. Aleluya. ¿Qué pasa cuando una persona ha estado hasta aquí y tiene 20 deudas ahí, 10 tarjetas haciendo fila y esto y el préstamo a la casa y la hipoteca y no queda pues ni para comer ni para nada y paga poquitos por todo lado? Pero, es un ejemplo muy pobre el que estoy usando, porque en este ejemplo siempre va a quedar con deuda. Pero viene y alguien, a pesar de que tiene su expediente manchado y todo, alguna entidad bancaria, pública o privada, le dice, mire, vamos a hacer una cosa. Traiga todas las deudas acá, tráigame un comprobante de todas las deudas y vamos a cancelar todas esas deudas que tiene por todo lado. Vamos a cancelarle, vamos a hacer un solo préstamo por un solo monto. Usted va a pagar una cuota sumamente cómodo y va a quedar usted con una liquidez económica que le va a permitir salir adelante con su casa y con todas las cosas. ¿Qué siente esa persona? Como que lo soltaron, ¿verdad? Me soltaron. Eso es perdón. Nos sueltan, pero no quedamos con un préstamo. Nos sueltan, quedamos libres de toda deuda contra Dios Padre, libre de todo pecado. Por eso es que cuando la persona recibe a Cristo, muchos tienen esa sensación de, que estoy como libre, me siento liviano, dicen algunos cuando se entregan a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la justificación, ese acto de declararnos libres de toda culpa, conlleva perdón, y el perdón significa que se cancela nuestro pecado y que nos sueltan.
Nos sueltan de aquellas deudas como si nunca, nunca, nunca las hubiéramos tenido, ¿verdad? Eh, Hay una ilustración muy linda en el Antiguo Testamento de lo que es soltarnos, soltar nuestras deudas. Tal vez quiere ir con usted conmigo a Levítico 16. Ahí es donde vemos nosotros que todo lo que habla el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, y que todo en el Antiguo Testamento es sombra y en el Nuevo Testamento es la realidad, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Muy bien, espero que ya lo haya encontrado. Versículo 20. Versículo 20 al 22. Levítico, capítulo 16, versículo 20 al 22. Levítico, capítulo 16, versículo 20 al 22. Dice así, Levítico 16, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, en Levítico, que espero ya lo haya encontrado, capítulo 16, versículo 20 al 22, dice así: cuando hubiera acabado de expiar, gracias hermana Ilse, ya lo puso la hermana Ilse ahí, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, harás traer el macho cabrío vivo. Macho cabrío, alguien dijo macho cabreado, ¿verdad? Y no es así, es macho cabrío. Y es una especie de carnero, ¿verdad? No es una oveja, es una especie de carnero. Dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará hoy, vea qué cuadro, confesará, le pondrá las manos sobre el macho cabrío, sobre el carnero, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos en un acto simbólico, poniendo todos sus pecados sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Vea qué precioso, ¿verdad? Qué símbolo más lindo de lo que la justificación conlleva perdón, y perdón significa soltar. Este macho cabrío, carnero, era soltado en el desierto. Y ahí se iba solo en el desierto, ¿verdad? Lo iban a perder, por así decir, bien largo, para que se fuera solo en el desierto, suelto, donde él quisiera ir. Ahí ese carnero llevaba todas las iniquidades, todos los pecados que simbólicamente el sacerdote había puesto las manos sobre él y había confesado todos los pecados que se le ocurrían, habidos y por haber, que hayan podido cometer todos los hijos de Israel, y lo soltaban para que se fuera con todos aquellos pecados. Hermanos, eso es el perdón de Dios en nuestra vida. Dios Padre puso sobre su Hijo Jesucristo todos los pecados suyos y míos, todos los pecados de la humanidad, los puso sobre su Hijo Jesucristo. Y permitió que Él llevara esos pecados sobre la cruz, para que usted y yo fuéramos sueltos de esos pecados, para que usted y yo fuéramos libres de esos pecados. Vea qué ejemplo más precioso, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, eso significa perdón, el perdón que viene con la justificación, cuando somos
justificados, que significa que Dios nos declara libre de toda culpa. No nos puede declarar libres de toda culpa sin perdón. Él nos perdona absolutamente todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, ¿verdad? Cancela la culpa por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y nos suelta, ¿verdad? Ok. Veamos algunos nombres que se le otorga al pecado con relación al perdón que nos da Dios. Veamos Mateo 6:12. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, que ya previamente se los había explicado, pero veámoslo. Mateo 6:12. Bendito sea Dios. Claro que sí, hermana Ilse. Ese macho cabrío es símbolo de Cristo, ¿verdad? El sacerdote pone sobre él las manos y simbólicamente le transfiere todos los pecados del pueblo de Israel y lo saca fuera, que se vaya lejos con todos los pecados. Igualmente Dios Padre pone sobre Jesucristo los pecados de toda la humanidad y nos deja a nosotros libres. El libro de Hebreos dice que Jesús murió fuera del tabernáculo, murió fuera del templo, igual que aquel macho cabrío, ¿verdad? Que iba por el desierto y ahí con todos los pecados, ahí solo se moría, ¿verdad? Igual Jesús no en el templo, sino fuera, igual que el macho cabrío, fuera, se llevó nuestros pecados y murió en la cruz, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda, pero cuando Él muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Bendito sea el Señor. Santo Dios. Santo Dios. También es símbolo. Hay otro macho cabrío, hay otro carnero sobre el que el sacerdote también pone sus manos, transfiere todos los pecados en un acto simbólico y degollan al cordero. El cordero derrama su sangre, también es símbolo de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo el Antiguo Testamento es símbolo de Cristo. Bendito Señor, qué lindo, ¿verdad? Qué precioso, qué impactante. Hermanos, es que ¿cómo podemos escapar si descuidamos algo tan precioso, tan grande como nuestra salvación? ¿Cómo hacemos, verdad? Solo el Espíritu Santo puede levantar predicadores que empiecen a predicar estas verdades de nuevo, que empiecen a llamar la atención a estas verdades, que los creyentes empiecen a ser conmovidos por el Espíritu Santo, por el precio y la grandeza de la salvación, de manera que la abracemos, la apreciemos, la valoremos y vivamos diferente para la gloria de Cristo, ¿verdad? Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y perdona nuestras deudas. Entonces, el perdón significa que nuestro pecado es una gran deuda contra Dios y Dios nos perdona esa deuda. Qué alivio, por Dios, qué alivio cuando a alguien se le ocurrió ir y decir, ay, yo le cancelé esa deuda que usted tenía para que ya esté tranquilo. Eso sucede muy poco, ¿verdad? Algunas veces Dios hace milagros así. Sucede muy poco. Pero ¿qué experimenta una persona a la que le sucede algo así? Estoy ya en paz con ese lugar. Así estamos nosotros con Dios. Estamos en paz. Se perdonó nuestra deuda. Qué precioso. Mateo ahí mismo capítulo 6 verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces Dios Padre nos perdona las ofensas, ¿verdad? También Mateo 9:2. Ahí 2 capítulos adelante, Mateo 9:2. Mateo 9:2. ¿Ya lo tienen? Espero que sí.
Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Solo Jesús, como Hijo de Dios, Dios encarnado, tenía esa autoridad y esa prerrogativa de poder perdonar los pecados de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, justificar, no es posible experimentar la justificación sin perdón. Cuando nos convertimos, Dios nos justifica. Es decir, nos declara libre de toda culpa y eso conlleva, lógicamente, el perdón. No puede haber justificación sin perdón, no puede haber libertad de toda culpa sin perdón. Y entonces el perdón se convierte en una ofensa que ha sido perdonada, en una deuda que ha sido cancelada. Y esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. También Hechos 8:22. Hechos 8:22. Hechos 8:22. Hechos 8:22. Muy bien, por la fe estoy oyendo ahí las hojas de la Biblia donde usted las está pasando, ¿verdad? Hechos 8:22, espero ya lo haya encontrado. Dice así: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hago un paréntesis aquí para mencionar algunas cosas. Gracias, Ilse. Observe que dice el pensamiento de tu corazón. Corazón y mente son sinónimos la mayor parte de las veces en la Biblia. Mente es sinónimo de corazón, ¿verdad? Del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús. De la mente salen los malos pensamientos. Incluso las versiones contemporáneas muchas veces ya no ponen corazón, ponen mente, ¿verdad? Entonces, vea que aquí dice: sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Habían pensamientos malos en el corazón de este hombre al que Pedro lo reprende y le dice: ojalá te sea perdonado lo que estás pensando en tu corazón. Entonces, definitivamente cuando venimos a Cristo, si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Él nos perdona aún de los malos pensamientos, ¿verdad? De la mente llena de malos pensamientos, Él nos perdona, es parte de la justificación, ¿verdad? Ahora, en los escritos de Lucas y de Pablo, en los escritos de Lucas y de Pablo, aparece también otra palabrita que se traduce también como perdonar, ¿verdad? Como perdonar, y que es parte de ese paquete de la justificación, porque justificar es declarar libre de culpa. Al declarar libre de culpa es porque nos ha perdonado, de otra manera no podría ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Efesios 4:32, libro de Efesios 4:32, libro de Efesios capítulo 4, versículo 32, dice así. ¿Ya lo encontró? Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, oiga, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué lindo, Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, es ese acto de justificación que ocurre inmediatamente que le entregamos nuestra vida al Señor, ocurre. Lo que pasa es que no nos sale ahí como algo raro en el cuerpo que digan: mire, ya estoy justificado. No, es algo espiritual que sucede en el momento. Si la conversión es real, Dios nos declara libres de toda culpa y nos da acceso a su presencia. Para declararnos libres de toda culpa tiene que ir implícito el perdón, es decir, Él nos está perdonando de todos los pecados.
Y vea qué lindo, como dice la última parte de este versículo, Dios nos perdonó en Cristo. En Cristo. Ese en Cristo significa que no nos perdonó de forma gratuita, significa que se pagó un precio muy alto por ese perdón. Colosenses, 2 libros más adelante, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. ¿Listos? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿cómo estábamos? Muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, perdonando todos los pecados. ¿Verdad qué tremendo? Somos justificados. Para ser libres de toda culpa tenemos que ser perdonados. Y el Señor dice que nos perdona de todos, no de unos cuantos, de todos los pecados. Entonces, vamos resumiendo un poquito. Escuche. El perdón es una necesidad en toda persona. ¿Por qué? Porque toda persona está en bancarrota moral y espiritual. Este perdón lo ofrece Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ese fue el precio. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón se obtiene solamente en el nombre de Jesús cuando la persona se arrepiente de sus pecados y los confiesa y recibe a Jesucristo. Entonces es justificado por Dios Padre, declarado libre de toda culpa y se le permite acercarse a la presencia de Dios. Quiero terminar dando unos ejemplos de cómo Dios usa, Dios pinta cuadros con palabras, imágenes con palabras, para que entendamos lo que Él ha hecho con nuestros pecados, para podernos justificar. En el Antiguo Testamento hay varias ilustraciones. Veamos algunas. Isaías 38:17. Isaías 38:17. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Isaías 38:17. Dice así. ¿Ya lo tienen? Isaías 38:17. Este es un libro que casi está en la mitad de la Biblia, ¿verdad? Isaías 38:17, gracias hermana Ilse, dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aleluya, qué cuadro más dramático, ¿eh? Dios coge todos nuestros pecados y decide echárselos tras sus espaldas para no verlos más. Y dice ahí habla de librarnos, dice, del hoyo de corrupción. A ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. A ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Gran paz me sobrevino, porque a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué maravilloso acto de Dios, ¿verdad? Miqueas 7:19. Vamos a ver si encontramos a Miqueas, que no se nos esconda.
Miqueas va casi terminando el Antiguo Testamento. Miqueas está exactamente después de Jonás. O sea, lo dejé igual, ¿verdad? Lo dejé igual. Pero después de Jonás está Miqueas. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas 7:19 tiene dos figuras ahí muy lindas. Miqueas 7:19. Espero ya lo haya encontrado. Oiga qué lindo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Yo creo que esto pocas veces sucede entre amigos, pocas veces puede suceder entre amigos, a veces casi que ni entre familiares. A veces es muy posible que suceda de padres hacia hijos, cuando me refiero a padres, papá o la mamá hacia un hijo, que ha hecho daño, que ha hecho cosas malas, pero que viene arrepentido a pedir perdón a los papás y los papás le dicen, échale tierra a eso, échale tierra a eso, ya está sepultado, échale tierra, borrón y cuenta nueva, échale tierra. Es lo que Dios dice que ha hecho con nuestros pecados, les ha echado tierra, vea, sepultará nuestras iniquidades, las sepultará. Cuando venimos a Cristo y experimentamos eso que Él llama justificación, que todo esto que sucede ahí en el momento que nos convertimos, no podemos ni imaginarlo, no podemos ni explicarlo, no, incluso cuántos años tiene usted de creyente y lo estamos aquí hoy todavía asimilando lo que sucedió cuando Jesucristo tocó nuestros corazones y nos arrepentimos y nos convertimos. Sucedieron tantas cosas, ¿verdad? Nos declaró justos, nos justificó, nos declaró libres de toda culpa y eso conlleva a perdonarnos. Y usa el Antiguo Testamento todas estas imágenes. Dios echa a las espaldas nuestro pecado. Dios lo entierra, oiga, lo sepulta ahí el pecado, hijo mío, ya está sepultado. Está sepultado con la sangre de mi Hijo Jesucristo tapado. Yo vuelvo a ver y no veo tu pecado, solo veo la sangre de mi Hijo. Está sepultado. Y también dice aquí mismo, echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Solo el diablo se pone mascarilla, ¿verdad? Y anda buceando, tratando ahí de encontrar nuestros pecados. Pero hermanos, Dios simbólicamente, una metáfora, dice, es como si los hubiera tirado al fondo de la mar. ¿Quién puede llegar a las profundidades del mar a sacar nuestros pecados? Nadie. Dios dijo, borrón y cuenta nueva, los sepulté, los eché a lo profundo de la mar, los eché a mis espaldas. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Permítame 2 versículos para terminar. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Apúrele un poquito para que podamos terminar. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otra imagen, ¿verdad? Me olvidé de ese pecado, me olvidé ahora. Dios
Teológicamente no olvida, pero en un sentido perdonador sí. Olvida nuestro pecado, lo sepulta, lo tira a lo profundo de la mar. Todos son imágenes para que nosotros entendamos. Se lo echa a la espalda, se olvida, ¿verdad? Son imágenes que nos está transmitiendo de ese perdón que nos prodiga cuando nos justifica. Isaías 1:18, con este término, con este versículo, en esta noche, Isaías 1:18, a veces no entendemos qué tan grande es nuestra salvación, que podemos pasar analizando todas las palabras que implican salvación, como justificación, adopción, regeneración, santificación, glorificación. Por eso hice una salvación tan grande, ¿verdad? Oh Dios, Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vea qué tremendo, presenta el pecado como algo rojo, sumamente llamativo. Pero Dios nos da una imagen, dice, cuando yo le perdone su pecado, si tú vienes a cuentas conmigo, arrepentido, te entregas a mí creyendo en mi Hijo Jesucristo, ese pecado que es como rojo, yo lo hago tan blanco como la lana o como la nieve. Imágenes para que entendamos lo precioso que es el perdón de nuestros pecados, necesario para estar justificados. Cuando Dios nos declara justos por medio de su Hijo Jesucristo, como comenzamos con un texto con dos textos, que es Romanos 4:25, que dice que somos justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo, que Dios nos justifica por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando entendemos que somos justificados, declarados libres de culpa y con acceso a la presencia de Dios, el costo fue muy alto, la sangre de su Hijo Jesucristo, y para que eso sea realidad, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos ha dado todas estas imágenes preciosas de cómo es el perdón de pecados tan amplio de Dios, sepultados en lo profundo de la mar, tirándoselos a la espalda, convirtiéndolos blancos como la nieve y como la lana. Y concluimos con el versículo que comenzamos, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no la paz de Dios, esa viene, claro que sí, pero en paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no tenemos una deuda con Él, ya no. Estamos en paz con nuestro Padre Celestial, porque el sacrificio de su Hijo Jesucristo pagó, y Él nos pudo perdonar nuestros pecados y declararnos libres de toda culpa. Que Dios me los bendiga, justificadas en Cristo Jesús, libres de toda culpa, con acceso a la presencia de Dios. Quiero pedirle, por favor, antes de despedir esta hora de estudio bíblico, primero felicitarles, porque no toda la gente cristiana tiene la disposición de sacar una hora para estudiar seriamente la palabra de Dios, y usted lo está haciendo. Ya usted no es del montón, ha decidido salirse del montón y estudiar con seriedad una hora por semana la Escritura, versículo por versículo. Así que lo primero es felicitarles, y lo segundo es una enseñanza tan linda que nos da la Escritura del perdón de Dios. Compártala, suba esto a sus redes, envíesela a una persona que se sienta sepultada en el pecado, algún creyente que esté apartado, algún creyente que haya hecho algo que crea que no puede tener el perdón de Dios.
envíe la palabra, hágala correr, por favor. No por este servidor no tiene nada carismático ni atractivo para transmitir, pero la palabra de Dios es poderosa. Les amo en Cristo Jesús. Bendiciones.